Vamos a seguir y vamos a terminar hoy con este modelo y más noche les voy a compartir la presentación que utilicé. Entonces, ¿se recuerdan que ayer resolvimos el modelo? Estábamos analizando de forma gráfica ciertos resultados y quisiera que veamos y aterricemos en cómo se van dando las elecciones de los individuos en cuanto a la oferta de trabajo. Bueno, y habíamos determinado esto que tengo en pantalla. Entonces, lo que está en el cuadrito azul es la tasa marginal de sustitución del ingreso por el trabajo por el ocio en el punto de equilibrio. Si podemos asumir que esa tasa marginal de sustitución es una función creciente de la oferta de trabajo. Llamémosle H, por ponerle un nombre. HLS. O sea, esto de acá sería esto una función creciente, ¿sí? Entonces, si lo graficamos, tendríamos lo que tenemos en pantalla, porque estamos aterrizando en el mismo análisis que hicimos por el lado de la demanda. Entonces, en el eje horizontal tendríamos distintos niveles para la oferta de trabajo y en el eje vertical distintos niveles para el salario nominal, ¿sí? Y aquí vemos la función, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que tenga ese comportamiento? ¿Alguna idea? Y recuerden Habíamos, que, sí, perdón. adelante, Camilo, diga. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Habíamos dicho que H tenía un comportamiento creciente, entonces la función va a ser creciente. Sí, como lo tenemos en pantalla, ¿y cuál sería la lógica detrás de ese comportamiento? Que a mayor cantidad de horas ofrecidas, el salario nominal va a crecer. O viceversa, ¿verdad? Sí, Sí. Y esto es porque recuerden que también estamos hablando de el ocio, es decir, que puntos mayores para la oferta de trabajo están insinuando menos ocio, ¿verdad? Entonces, en ese punto hay que sacrificar más para obtener, hay que sacrificar más del ingreso para obtener más ocio, ¿verdad? O sea, más YT a cambio de L. ¿Sí? ¿Me explico? Sí que es una propiedad de la tasa marginal de sustitución de YT por L, ¿verdad? ¿Sí? sí, correcto. ¿Sí? ¿Los demás? Todos, Sí, doctor. todos siguen. Entonces aquí tenemos que W partido P1 menos B, decíamos que es igual a esa función creciente que es la tasa marginal de sustitución de YT por L. También lo podemos escribir como lo ven al lado de la curva. W igual a P elevado a 1 menos B por esa función. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, correcto. ¿Sí? Entonces vemos esa relación directa, ¿verdad? Y entonces el salario nominal que van a solicitar las familias, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende ese salario nominal que van a solicitar las familias? Quisiera decir de... perdón, dale, Becker. ¿Sí, Baker? Gracias. Dependería del trabajo. Ajá, o sea, de LS, ¿verdad? ¿Sí? Esa Sí, sería la variable Baker, ¿sí? sí, sí, doctor. Y de algo más, Camilo, no sé si usted iba a agregar algo más. Del ocio. Bueno, eso está implícito, sería el nivel de precios. O sea, Ok. el salario nominal que solicitan las familias va a depender
directamente de esas dos variables, del nivel de precios y de los niveles para la oferta de trabajo LS, e inversamente de B, que es el grado de ilusión monetaria. ¿Sí? ¿Lo ven? Y ahora, recuerden que habíamos resuelto para dos casos interesantes. Habíamos planteado dos casos extremos. Uno con ausencia de ilusión monetaria y otro con ilusión monetaria total. Esto debería hacer sentido con la teoría económica, es decir, con las doctrinas o con las escuelas de pensamiento. ¿Qué identificamos con estos dos casos? Por ejemplo, el primero, ¿qué escuela de pensamiento representaría? Ausencia de ilusión monetaria, ¿sí? En Perdón. este caso, en el primer caso, sería que las familias o los hogares están dispuestos a consumir más, mientras que en el segundo caso se limitan un poco o prefieren abstenerse un poco al consumo. Bueno, y si lo vemos por el lado de las escuelas de pensamiento, Yo pensaría que a ausencia de ilusión monetaria estaríamos hablando del pensamiento clásico. El ¿por qué? clásico, licenciada, porque se supone que los clásicos pensaban de que la misma economía se iba a resolver por sí misma. Ujú. ¿Y qué pensaban sobre los precios? Se quedaban iguales a través del tiempo. No, para la escuela keynesiana, ¿cómo son los precios? A corto tiempo, a corto plazo. Son constantes, ¿verdad? Y para la escuela clásica, Mm, son completamente flexibles. ¿Sí? ok. ¿Ya se recordaron? Sí. Sí. Entonces veamos el primer caso. Veamos el caso clásico. El caso clásico dijimos que es B igual a... ¿A qué sería igual B? Ilusión monetaria. Ajá, pero ¿qué valor? Tenemos dos casos extremos. Puede ser 0. 0 o 1. 0, exacto. Bien, ahí estamos. Entonces, en el caso clásico, no hay ilusión monetaria, ¿verdad? Entonces, la oferta de trabajo va a estar determinada por esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Donde el nivel nominal de salarios es igual a P por la tasa marginal de sustitución de YT por L, que es esta función creciente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si derivamos parcialmente con respecto a P, nos quedaría esto, ¿verdad? Aquí ya se los traje resuelto. ¿Sí? Pero esperaría que me vayan siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Y como sabemos que PW es igual a 1 partido H, esa función H, ¿verdad? Esa función creciente, entonces podemos concluir que este por este va a ser igual a la unidad. Entonces, ¿qué nos dice ese resultado? ¿Qué conclusión tendríamos? Las familias no sufren de ilusión monetaria, ¿verdad? En el caso clásico. Entonces, ¿qué pasa con los salarios nominales? Ese es más o menos el ejemplo que yo les planteaba ayer, que si como familias estamos conscientes de que hay un cambio en los precios o conocemos el nivel general de precios, ¿qué esperaríamos que pase con los salarios nominales que nos ofrecen? Tendrían que crecer los salarios. ¿Y en qué proporción?
es igual a 1. ¿Sí? Suben los precios. Que manda, Kairi, no le escuché la primera parte. Que los salarios subirían en proporción a cómo suben los precios. Exactamente, y esto lo tienen acá. Como las familias no sufren de ilusión monetaria, los salarios nominales van a subir en la misma proporción que sube P, ¿sí? Es decir, que los salarios reales a cada nivel de oferta de trabajo no se alteran al variar P, ¿verdad? ¿Sí? Y si pensamos en elasticidad, ¿cómo sería la elasticidad del salario nominal con respecto a P? ¿Cómo es esa elasticidad? ¿Cómo? ¿Sí, perdón? ¿Sería constante, doctor? ¿El valor cuál sería? Tenemos un valor. La elasticidad es 1, porque responde en la misma medida. Ujú. Sí, es 1. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Yo no comprendí, perdón, doctora. Bueno, bueno, ya tenemos claro de que como no hay ilusión monetaria, los salarios van a subir en la misma proporción que suben los precios. Sí, Entonces les preguntaba, o dicho en otras palabras, o que es decir lo mismo, ¿qué pasa cuál es el valor de la elasticidad del salario nominal con respecto a los precios? Es decir, cómo responden los precios ante cambios en P. ¿Cómo responden los salarios, perdón, nominales ante cambios en P? Esa es la elasticidad. ¿Cuál es el valor? completamente elástico. Es igual a 1, ahora es una elasticidad unitaria. Okay. ¿Sí? Sí, muchas Bien. gracias, sí entendí. ¿Los demás? ¿Bien? Ahora veamos el caso keynesiano, es el otro caso extremo, ¿verdad? Les dije, vamos a ver 2 casos extremos, este es el siguiente. En el caso keynesiano, ¿cuál sería el valor de B? 1. Exactamente. Es decir que hay ilusión monetaria total, ¿verdad? ¿Sí? Y hace sentido, ¿verdad? Porque en el modelo keynesiano los precios son constantes, ¿sí? Entonces, recuérdense que yo no me detuve mucho en estas porque ya lo habíamos planteado. Ya sabemos por qué tiene ese exponente aquí P, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Sí, doctor. Sí, porque se recuerdan que viene de P elevado a 1 menos B. ¿Sí? De ahí viene. Y lo tienen antes, lo tienen en la clase de ayer. Bueno, entonces si derivamos parcialmente con respecto a P tomando en cuenta esto, nos quedaría esta expresión que tenemos en el cuadrito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, al resolver, finalmente obtendríamos esta expresión, donde P partido el nivel nominal para los salarios por la parcial es igual a 0. ¿Qué nos dice eso? La elasticidad es de 0. Uh-huh. Y en otras palabras, es lo que tenemos acá. Como las familias aquí sí sufren de ilusión monetaria y es una ilusión monetaria total. Es decir, que no se fijan en la variable real, sino en la nominal, ¿verdad? Como lo decíamos ayer. Entonces, se van a conformar con cualquier nivel de salario, ¿verdad? En términos nominales. ¿Sí? O sea, aunque cambien los precios, tendríamos el caso donde, bueno, se dejan llevar por el incremento en términos nominales, pero no le descuentan o no deflactan la variable, ¿sí? Entonces, como dice Camilo, pues aquí el grado de respuesta sería nulo, es decir, la elasticidad es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea que Elasticidad los nula. precios son constantes. Sí, porque cuando los precios no varían, es decir, los agentes económicos están en un contexto de ilusión monetaria.
Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Les parece interesante ya relacionarlo con la realidad? Bueno, con lo que han visto en doctrinas. Entonces, esos serían los resultados del enfoque keynesiano y el clásico a través de ese modelo. Es decir, modelamos ese comportamiento de forma bastante sencilla. Entonces, podríamos pensar que en general, sí, a nivel muy, muy general, un aumento del salario real va a conducir a un aumento en la cantidad de trabajo ofrecida, ¿verdad? Es lo que nos dice la intuición, ¿verdad? Entonces, la decisión entre trabajar y dedicarse al ocio va a depender precisamente de esa variable. A medida que el salario es más alto, las familias, es decir, los trabajadores, se van a ver más motivados a ofrecer más horas de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque las horas de ocio serían más caras. Aquí viene lo del costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces la curva de oferta de trabajo va a tener una pendiente positiva, ¿verdad? Es decir, una relación positiva entre el salario real y la cantidad que se ofrece de trabajo. ¿Sí? Eso es en general. Pero podemos pensar en particular también. Existen algunos casos donde al aumentar el salario real no necesariamente va a aumentar la oferta de trabajo, incluso puede disminuir, y esto se asocia a dos efectos. El efecto ingreso. ¿Cómo sería este efecto ingreso? Vamos a ver si recuerdan esos dos efectos que también los vieron en micro. ¿No? Bueno, el efecto ingreso se refiere a que pensemos también a nivel micro solo para ilustrarlo, ya que son casos particulares. Nosotros estamos estudiando, entonces trabajamos para estudiar. Entonces, resulta que si aumenta el salario real, pero nosotros no necesitamos más que cubrir el costo de nuestros estudios. Entonces, no vamos a aumentar la cantidad ofrecida de trabajo. ¿Me explico? Se asocia al efecto riqueza, es decir, que cuando ya se cubren las necesidades, ya no, aunque se ofrezca un mayor salario, las familias no se ven motivadas a trabajar más porque ya cubrieron sus necesidades. En este caso, el ejemplo es porque se está estudiando o se está trabajando para estudiar, ¿verdad? Entonces, al cubrir eso, bueno, estamos bien, ya no necesitamos trabajar más. ¿Les hace sentido? O sea, mayor sueldo, menos incentivo para trabajar. Pero es en el caso cuando se asocia al efecto ingreso. No, o sea, estos son dos excepciones, ¿verdad? A la regla general. ¿Sí? Es decir que, y por eso quería que nos pusiéramos en el contexto de que somos trabajadores que estudiamos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando porque queremos estudiar, estamos pensando en terminar la carrera, pero hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces no queremos trabajar más aunque nos ofrezcan un salario mayor porque con cubrir los costos de los estudios estamos bien. ¿Me explico? Sí. Entonces es un efecto asociado principalmente a la riqueza. Entonces, en ese caso no se cumpliría el escenario general, ¿verdad? Donde a mayor salario real se ofrece más trabajo. Y el otro efecto es el efecto sustitución. ¿Recuerdan algo del efecto sustitución? No. Bueno, sigamos con el mismo ejemplo. Trabajamos para estudiar y nos aumentan el salario, pero aquí resulta que en lugar de querer trabajar más, decidimos, bueno, voy a estudiar más. ¿Sí? Porque el costo de oportunidad de las horas de ocio, es decir, el salario que dejamos de percibir por no trabajar, se eleva. ¿Sí? ¿Me explico o no?
Sí, doctora. Doctora, Sí. ¿podría repetir esa partecita que dijo de él? Vamos a ver, déjeme recapitular. O sea, En base al ejemplo. bueno, de que en lugar de, bueno, ofrecen un salario mayor, entonces, ante ese incremento, nuestra reacción va a ser distinta y decidimos estudiar más, ¿sí? Entonces, y eso es por el costo de oportunidad de las horas de ocio, ¿sí? El salario que dejamos de percibir por no trabajar se eleva. Eso creo que fue lo que dije, ¿o no? Ya le comprendí, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿y cuándo alcanzamos un equilibrio en el mercado de trabajo? Pues cuando, como en todo mercado, la oferta y la demanda convergen hacia ese punto, alcanzando un equilibrio. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Todos bien? Sí, doctor. Bueno, esto, vamos a ver un, un laboratorio. Iba a quedar más claro, pero ¿sí? ¿Podría regresar 3 diapositivas, perdone? ¿Esta o la anterior? No, la abajo. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, ahí está. Hasta aquí, en términos bastante generales, el mercado de trabajo, como les digo, o sea, va a quedar más claro que un laboratorio que vamos a ver, que sería el último. Ya queda muy, muy poco. Pero quiero dejar unos minutos para hablar del ensayo. Percibido un poco de confusión o de dudas respecto a lo que es un ensayo. Y les comparto esto, yo lo proyecté para nivel de posgrado, para un programa dirigido al Centro Universitario de Zacapa. Entonces ahí se asignaba una tarea y era o escribir un artículo o escribir un ensayo. Entonces yo me enfoco en el ensayo, que es lo que les pedí. Básicamente a nivel de investigación se pueden observar dos tipos de publicaciones. Por un lado, un artículo científico y por otro, un ensayo científico. Un artículo científico incluye resultados de investigación y constituye un aporte, es decir, que el objetivo es generar un aporte, no es solo escribir, ¿verdad? Eh, se construye una hipótesis y luego se contrasta con la realidad y pues de ahí se obtiene un aporte, podría ser. No necesariamente los artículos llevan un modelo, les he de decir que no todos llevan modelo, pero en general siempre aportan. Por el lado de un ensayo científico, pues aquí este va orientado a poder interpretar lo que han escrito otros autores, es decir, que no es un descubrimiento propio, sino que son argumentos, opiniones o una postura en torno a lo que han dicho otros autores, ¿sí? Pues este era el formato general que es lo que piden las revistas científicas y las de la San Carlos. Generalmente piden este formato de, yo ya les di los lineamientos. Son pequeños en realidad. Yo creo que les incluí máximo de 15 páginas, recuerdo, o estoy mal. Así es, doctora, 15. Bueno, yo les incluí 15 porque a veces se adjuntan anexos o las tablas o las gráficas ocupan más espacio, pero es el tamaño máximo, no quiere decir que necesariamente tengan que llegar a construir 15 páginas, ¿verdad?
Y aquí en las publicaciones nos piden 3 máximo porque no hay mucho espacio. Yo no les limité, porque como cada cosa que incluyen deben de escribirla. Ya, y recuerden que el objetivo de un ensayo es generar argumentos, opiniones y una postura. Entonces, es importante lo que ustedes piensan al respecto, ¿verdad? La estructura general de un ensayo, y yo no les pedí todo tampoco. Generalmente dan una página con el título, esta no se las pedí. Resumen y palabras clave tampoco se las pedí. Introducción sí. O yo les di algún esquema sugerido, pues, pero va a depender mucho del tema que elijan. Entonces, en la introducción es donde el autor dice, bueno, como que justificar por qué eligieron ese tema. Entonces ahí justifican y luego indican los objetivos de ese ensayo. En ese sentido, el objetivo del presente ensayo es demostrar tal cosa o etcétera, ¿verdad? Entonces, o plantean la hipótesis ahí en la introducción. Ya trabajos más formales y llevan un apartado, los que llevan modelos llevan un apartado solo para la hipótesis y para la contrastación de la hipótesis, pero aquí no. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de un documento más sencillo. Y el desarrollo del ensayo, que es muy importante, ¿verdad? Son los subtemas que ustedes incluyan. Yo ahí les sugerí, sí, puede ser que lleve antecedentes, depende del tema que ustedes elijan, pero si están eligiendo algo que tenga que ver con lo que está pasando o que nos afecte en Guatemala, pero derivado de acontecimientos internacionales, pues se empieza contando qué está pasando, o sea, se le da contexto al lector. Si está afectando, por ejemplo, la guerra en Ucrania, entonces esto afecta el precio del petróleo. Entonces se da el contexto y se comenta, ¿verdad? Porque es el objetivo del ensayo. Y luego, pues ya se aterriza en la parte para la economía nacional, ¿sí? Es decir que vamos, como decíamos, en el método científico que se trabaja. De lo general a lo particular, ¿verdad? ¿Se Sí. recuerdan? Entonces, manteniendo siempre eso, pero de una forma más general, porque no estamos haciendo un trabajo tan formal. Por eso yo no les pedí todo eso, porque esto, cuando se van a publicar, sí son muy exigentes con cuántas palabras tiene el resumen y todo. Y en el otro curso que yo estoy dando, ahí sí pedí un artículo. En el curso de desarrollo económico sí pedí un artículo. Es decir, que ese trabajo sí lleva modelo. Pero tomando en cuenta ahí los problemas de tiempo, yo lo dejé para grupos de 3 personas. Aquí lo dejé individual porque, si se dan cuenta, no es tan complicado. No tienen que descubrir nada, sino que comentar lo que están trabajando. Adoptar una postura, eso es importante. Por ejemplo, ¿verdad? Es decir, yo soy partidario del libre mercado. O no, pues a mí me parece que el gobierno debe intervenir por X, Y y Z razones, ¿verdad? Pero justificando todo. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? doctora. Bueno, las conclusiones. Sí. Perdón, no sé si me escuchan. Sí, Yo tengo una perdón, no había duda. visto. Dígame. Yo tengo una duda acerca de los comentarios propios que tenemos que colocar. Siempre sería, por ejemplo, un párrafo, colocamos el contexto, ¿verdad? De lo que nos estamos refiriendo, y en el siguiente párrafo nuestra opinión. Sí, o seguido, si la idea no es tan amplia. Ya. Pues ponerlo en ese sentido, considero tal cosa, ¿verdad? Gracias, licenciada. Hay que dejar muy, muy explícito qué es lo que piensa usted, cuál es la postura. ¿Sí? Doctora, Adelante. yo también tengo una duda respecto al comentario propio. Se debe, como se va citando, ¿verdad? Y nuestros comentarios no van a llevar cita. Pero No. ahorita que usted lo comenta, ¿ese se debe hablar en primera persona o en tercera persona? En los ensayos sí, y sus opiniones sí puede hablar en primera persona, sus opiniones. Pero si usted está citando a un autor, dice Keynes, y pone entre paréntesis el año, ¿verdad? De la publicación, digamos, Keynes 1930,
en su artículo tal o postuló tal idea, ¿verdad? Y luego usted ya dice, en ese sentido, yo pienso, sí, ahí sí, en un ensayo sí se puede hacer, en un artículo no. Ah, ya. Y la otra pregunta que tengo, si me queda claro eso, siempre sobre la opinión personal. A diferencia de la compañera Livni, yo tengo todo el contexto y lo que pensaba hacer era hacer un resumen al final de pues cada uno de los títulos que vaya a hacer, brindando mi análisis y mi opinión, ¿verdad? No sé si eso esté bien o tenga que ser así como dijo la compañera Livni por cada párrafo que se va citando. Pues yo le sugeriría que sí sea seguida de la idea o del párrafo, para que haya, tengamos un hilo conductor. Ah, está O bien. sea, no aislar tanto lo que usted está leyendo y lo que usted considera al respecto, sino sí, yo le sugiero mejor hacerlo como decía Limni, para que el lector lo comprenda de mejor manera. ¿Sí? Sí, muy bien. Y una última, no hay Claro. problema si uno agarra una gráfica o una figura o una tabla, pero no va a citar lo que dice el documento de la gráfica, sino al contrario, es para terminar de dar la postura de uno o para dar una postura. ¿Sí funciona así o siempre se tiene que citar algo de la figura? Pero la figura, ¿usted la construyó o la tomó de alguien? Pues, miren, no sé, yo la construí o la adapté en base a la misma figura que tenía la página web donde la encontré. Ah, bueno, pero usted no buscó los datos, o sea, los datos no son suyos. Si, por ejemplo, usted necesita una gráfica de inflación. Usted hace su gráfica, pero usted entra, por ejemplo, a la página del INE, ¿verdad? La fuente es el INE, aunque usted hace su gráfica, pero los datos son del INE. Si usted entra a ver la masa monetaria, entra a la página del Banco de Guatemala, entonces usted decide trabajar la serie, sacarle variaciones, pero la fuente es Banco de Guatemala. Esa no es elaboración propia. Ah, sí, bueno, sí, entiendo esa parte, que en la Ujú. parte de abajo de la figura, en la nota, se coloca los créditos de dónde se saca la información, pero me refiero a la explicación como tal de ya al análisis de la gráfica. ¿Tiene que ir alguna cita del documento previamente de donde se obtuvo o simplemente uno puede usarla para brindar parte del análisis que uno está haciendo? Pero cuando me dice cita, usted me está diciendo que si se debe incluir una cita adicional al pie de la gráfica. No, o sea, un párrafo o parafrasear o copiar textualmente una parte del documento donde se sacó la gráfica y luego colocar uno el análisis, o si solo se puede hacer la figura con su respectiva nota al pie y luego colocar uno el análisis sin Ah, algún previo. sin mencionar el Banco de Guatemala o el INE, por No, ejemplo. sin mencionar parte de, o sea, ¿cómo me explico? Si el Banco de Guatemala tiene una gráfica así como la que usted tiene aquí, ¿verdad? Y ellos dan una breve explicación de la gráfica, Ah, ya, pero ya, ya. esa no me sirve a mí, sino que yo quiero utilizarla para dar mi propio punto de vista, ¿verdad? O explicarla, ¿verdad? A mi punto de vista, sin hacer una cita o colocar un pequeño párrafo de lo que el autor original describe de la gráfica. No sé si se puede hacer eso. Mire, lo sugerido en el ensayo es que sí señale lo que dice el autor y luego lo comente. Ah, ok. ¿Sí? Eso es lo sugerido. ¿Sí? Está ¿Algo bien. más? No, de mi parte sería todo. Gracias, doctora. Sí, me pueden ir interrumpiendo. Agradecimientos, yo tampoco se los pedí porque no es para publicación, ¿verdad? Podría ser, pero no inmediatamente. De hecho, estos documentos llevan un proceso de selección que puede demorar hasta un año, ¿sí? Entonces, no es tan fácil poder publicar. El disclaimer es donde uno exime responsabilidad a la revista y le dice, bueno, estos son mis opiniones, no las de la revista IMNUSAC, por ejemplo.
que es una de las revistas que tenemos en la Universidad de San Carlos, que es, a propósito de eso, hoy les compartí ahí, están obsequiando algunas publicaciones de ellos ahí en el S11. Si ustedes tienen tiempo, pues ahí se las regalan, hay de petróleo, hay de análisis de el nuevo gobierno, hay breve historia de la USAC, democracia, el estado asesino de las niñas también, por ejemplo, y desarrollo humano también hay ahí. ¿Sí? Entonces, pues se pueden ir haciendo el paréntesis. Y las referencias que sí son importantísimas. Siguiendo, bueno, por aquí vamos a ver las normas APA. Ya no les voy a hablar mucho de lo que yo no les pedí. Introducción, les decía, exposición breve del problema, que es la justificación, estado de la investigación en el tema, es decir, si ustedes están hablando de cierto fenómeno científico y dicen, bueno, hasta acá se quedó la investigación, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? La hipótesis o problema. Y el esquema de organización, que es donde dice, bueno, en el capítulo 1 se hablará de tal cosa, en el 2 de otra cosa y así. Eso es lo que incluye la introducción. El desarrollo, los argumentos y discusiones, considerarlos en subapartados temáticos. Es lo que les decía, hay que separarlo en subtemas para que tenga un hilo conductor la lectura, ¿verdad? Acuérdense que a veces escribimos como hablamos y no necesariamente debía ser así, ¿verdad? Las conclusiones, pues, tienen que ser bastante breves y muy aterrizadas. Hacer un resumen conciso y preciso de los resultados, que son sus hallazgos. Y también puede incluir evaluación de posibles repercusiones para la investigación, si fuera el caso. En el caso de ustedes, considero que no, porque por el tiempo, pues no se está planeando ir más allá, ¿verdad? Entonces, considero que no, pero si alguien lo incluye, estaría bien. Esto es lo que les decía, el párrafo de descargo de responsabilidad. Esto era lo que quería acá enfocarme en las normas APA, que se las enseñó el licenciado Werner Salguero el año, no, o lo están recibiendo ahora, ¿verdad? O ya recibieron metodología de la investigación. Metodología es este año, doctora. Ah, bueno. Esto va para todavía. Ah, bueno, pero ya saben que son las normas APA, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces la idea aquí es señalar los documentos utilizados siguiendo, y yo quiero hacer aquí muy enfática. El estilo APA solo aplica, en mi caso, para las referencias, no para el documento, porque el estilo APA les pide hacer un resumen, no sangrar, etcétera, ¿verdad? Yo solo lo quiero para las referencias, solo para eso. No lo utilicen para la elaboración del documento, solo para las referencias y no soy tan estricta en cuanto al uso de normas APA para los cuadros y las gráficas, sino que más que todo para las citas. Las tablas y figuras deben ir numeradas. Numeración arábiga, título superior y fuentes y anotaciones en la parte inferior, ¿verdad? Como generalmente se hace. Y vean, para presentar ensayos son trabajos inéditos. Esto es muy, muy importante. Porque yo ya les he hablado un poco del plagio y esperaría que ustedes ya lo hayan hablado en el curso de metodología, de la investigación, porque yo les pido el documento en Word, creo que se los pedí en PDF, creo que en Word fue, ¿verdad? Es licenciada en Word. Y lo pido que me lo cuelguen, ese sí no lo pedí impreso, ese sí lo tienen que colgar en Classroom, y lo pedí así porque la idea es correr algún software y determinar el grado de plagio. Es decir, ¿qué es plagio? Plagio es tomar ideas que no son propias como nuestras, ¿verdad? Entonces,
Es decir, que yo estoy tomando una idea de algún autor. Pensemos solo por señalar a alguien de Keynes. Yo tomo una idea de Keynes y digo, por ejemplo, bueno, en el largo plazo todos vamos a estar muertos y no lo cito. O lo digo en otras palabras, digo, bueno, el largo plazo no importa porque nadie va a estar vivo cuando lleguemos ahí. Lo dije en otras palabras, pero es la misma idea. Entonces, no porque lo parafraseé, estoy cambiando la idea. O sea, lo que se señala es la idea. Eso es lo que se tiene que citar. Si es textual, pues hay reglas también que se deben incluir entre comillas. Personalmente a mí no me gusta ese estilo de recurrir al abuso de comillas. Eso solo generalmente se usa para cuestiones muy, muy importantes o aspectos legales. Entonces a mí no me gusta, pero es cuestión de estilo de cada escritor, ¿verdad? Entonces es importante que tengan presente eso. Yo creo que les comenté, no sé si fue a ustedes, que el año pasado o hace 2 años, en este curso, en el ensayo, porque yo los leo todos y les hago comentarios para que ustedes, pues lejos de la nota, tengan retroalimentación, ¿verdad? Y pueda servir para trabajos futuros de otros cursos, no se quede solo acá. O si quieren retomarlo más adelante, también es válido, ¿verdad? Ampliarlo un poco ya conforme van avanzando, adquieren nuevos conocimientos. Entonces, resulta que era un trabajo sobre política monetaria. Entonces yo empecé a leerlo y dije, qué bien escrito está, pero conforme seguía leyendo me pareció conocido. Resulta que tenía extractos íntegros de mi tesis de pregrado. Entonces, para que se formen una idea, ¿verdad? Que eso es plagio. De hecho, esa persona sacó 0. El plagio yo lo califico con 0. No puede darle puntos porque no hay esfuerzo más que de buscar. Cualquiera puede buscar en internet. Y resulta que no lo tomó precisamente de mi tesis. Ella no se dio cuenta que era mía, sino que en otra página. Generalmente hay otras páginas que conducen a cierta información. Ahí está copiado íntegro. De hecho, yo escribí a esa página, que es una página gringa. Y entonces, como hice el reclamo de derechos de autor y mandé los soportes, entonces me mandaron un mensaje, porque el sistema gringo funciona muy bien en ese sentido. Entonces me dijeron que ya lo habían eliminado incluso de las búsquedas. Entonces, para que se den cuenta. Y en Estados Unidos sí son muy estrictos con el plagio. Y recuérdense que ha habido escándalos por plagio. Aquí pues es un simple trabajo en ensayo para un curso, pero le señalo que sí puede tener repercusión. De hecho, en las instrucciones se los hice ver de que el plagio sí tiene consecuencias y por eso les decía, esa persona sacó 0. Y por eso no ganó el curso. Acuérdense que cada punto cuenta y eran 10 puntos, perdió 10 puntos a pesar de que había presentado su trabajo. Entonces, esos eran extractos íntegros, pero también habían otros, y había muchos trabajos que tenían ideas o documentos de ICEFI, documentos del Banco de Guatemala, que yo conozco. Entonces, justo uno se da cuenta cuando no son propios, en adición que uno puede meterlos en un programa, en Twinting, y detecta el grado de plagio. Entonces, es muy, muy importante que no caigan en un grado elevado de plagio. Hay cierto porcentaje que se permite, pero es muy, muy pequeño. Y las normas APA que deben usar es la última. Y aquí pues son requisitos para presentar los ensayos en los distintos medios donde se publica. Sí, no sé si tienen dudas. O comentarios o dudas con algún tema. Yo les indiqué algunos temas como sugerencia. Son temas. El título ustedes lo eligen. Yo solo les doy ideas. Y a pesar de que no hemos trabajado economía abierta, si se puede hacer, si queremos hacer un trabajo sobre la vida real, no podemos evitar tener esos vínculos con otros países, ¿verdad? Entonces, por eso ahí encuentran otros temas donde sí se puede hablar de esas relaciones comerciales con el resto del mundo sin caer
el siguiente curso de macro 3, ¿verdad? Que es más complejo. Pero es lo que nos dice la realidad. Entonces, por eso lo sugerí. Sí, adelante. Disculpe, doctora, eso le voy a preguntar respecto a los temas generales que usted sugirió. ¿Hay que colocarlo en la carátula y luego nuestro tema delimitado o solo el tema delimitado? No, solo el tema, solo el título. O sea, yo les di unos temas. Si alguien tiene otro, pues podemos platicarlo. Pero el título, o sea, ese ustedes lo eligen. ¿Sí? Gracias. Ustedes, de hecho, lo ideal es delimitarlo, ¿verdad? Si no lo delimitan, se va a complicar más. No se puede abarcar mucho en tan poco tiempo. ¿Alguien más? No sé si eso aclaró un poco las dudas en cuanto a qué es un ensayo. No sé si lo habían hecho antes o solo habían escrito trabajos. ¿Sí? No, ¿Alguien sí, dijo algo? bastante claro, licenciada, perdón. Creo que sí era bastante necesario que aclarara muchos puntos que tal vez algunos no habíamos tomado en cuenta. Sí, bueno, entonces, ¿y ya habían trabajado ensayos antes o sería primera vez? En micro 1 con el Edson pidió un ensayo, solo que él ya daba el tema, o sea, ya daba como que el documento como tal que teníamos que leer. Entonces, en base a ese documento, pues nuestro comentario, ¿verdad? Entonces sí estaban familiarizados. Eso es bueno porque yo recuerdo que cuando yo estudié sí nunca hice un ensayo, pero luego en otras universidades sí se van, me imagino que aquí la mayoría sí pensará continuar sus estudios de posgrado. Por ejemplo, en la Landívar sí piden mucho ensayo, en los programas de nuestra facultad de posgrado también piden varios ensayos. Entonces, qué bueno que ya lo habían visto con el licenciado Edson, porque antes no, casi no se hacían, solo eran trabajos, pero los llamábamos trabajos, pero en realidad no es que se definiera como un ensayo o un artículo. ¿Todo claro entonces? Ahora entonces si está todo claro, les hablo un poco en los últimos minutos respecto al examen. Es el martes, ¿verdad? Es el único día que nos vamos a ver presencial porque ustedes tienen otro examen el jueves, según el calendario. Entonces, tienen no es el jueves. Bien, es el jueves. Sí, es el jueves porque yo revisé. Soy muy, no sé, soy muy picky con las fechas, entonces sí, para mi planificación sí reviso las fechas y recuerdo que es el jueves. ¿Verdad que sí? Sí, Diana dice que es el jueves. Menos mal lo platicamos y no te iba a faltar al examen. Ay, no, Alicia. Bueno, entonces es el único día que yo los vería. Sí, luego sería, vamos a ver, esta semana fue virtual, presencial, sí, a la siguiente nos tocaría virtual, ¿verdad? Nuevamente. Sí, así sería, según el cronograma que yo tengo. Entonces, en cuanto al examen, recuérdense que este tiene una ponderación más alta, son 30 puntos. 30 puntos. ¿Qué viene? Pues básicamente el equilibrio simultáneo, que es el que hemos estado viendo con mucho detenimiento. Le agregamos, o fuimos profundizando, mejor dicho, en el análisis para aterrizar más, porque esto va a servir más adelante, pero para efectos de examen viene eso. Viene todo eso. Recuérdense que las políticas no entraron en el primer parcial. De hecho, ni siquiera entró el equilibrio simultáneo sencillo sin cuantificación. Ese ya no entró porque lo programaron sin previo aviso. Entonces, pero de igual forma lo hubiéramos dejado hasta ahí, no creo que hubiéramos avanzado más, pero todo eso sí viene en este examen y por eso tiene una ponderación mayor de 30 puntos. Viene una serie de selección múltiple. A muchos les va bien, a otros no tan bien. La selección múltiple no es tan fácil de resolver ni tampoco de elaborar exámenes de este tipo.
pero es importante poder acostumbrarse a este tipo de exámenes porque y los que se hicieron un examen ya en el Banco Guatemala, así se resuelven los exámenes, o me equivoco. La parte teórica sí es así, ¿verdad? Y de hecho los que trabajan ya en el Banco Guatemala, los procesos de selección son de esa forma, una parte práctica y otra teórica, y la teórica que en realidad es una práctica implícita a veces porque hay que hacer cálculos pero elegir una respuesta. Yo no les pido justificar sus respuestas porque no, para mí no tiene sentido plantear un examen de selección múltiple si les voy a pedir que justifiquen, mejor les pediría respuestas directas. Entonces, no tienen que justificar, por favor, es importante que siempre contesten todas las preguntas. Yo no les voy a quitar puntos si ustedes se confunden, como ocurría en el área común. Me recuerdo que en algunos cursos quitaban una buena por cada mala. No, yo no hago eso. Entonces, si no, esa es la ventaja de selección múltiple. Si no se sabe, se elige cualquiera y de repente se le puede atinar. Son recomendaciones, ¿verdad? Para este tipo de exámenes y viene la parte práctica, que hay que manejar también el tiempo. Son 2 horas. Entonces, no va más allá de 2 horas, está medido. Entonces, no hay que detenerse en las preguntas. Si tienen problemas con las preguntas, déjenlas al final y empiecen la práctica. Pero que no se les olvide regresar a lo pendiente. Entonces, importante el manejo del tiempo, eso sí. ¿Dudas, comentarios? Licenciada, perdone. Antes de la serie de selección múltiple, ¿qué fue lo que dijo que vendría? ¿Perdón? No, les dije que viene teoría, selección múltiple y práctica. Entonces, por ahí me preguntaba alguien, quiero saber qué viene en la... Vamos a ver qué me preguntan. ¿Cuántos casos vendrán? Es que yo les puedo incluir un solo caso, pero tiene diferentes pasos. Generalmente a mí me gusta ir separando. Tipo laboratorio, ¿verdad? Que ¿se recuerdan cómo les explico los laboratorios? Bueno, primero determine tal cosa. Numeral 2, ahora determine otra. Entonces, pasito a paso, o sea, se ven largos, pero es porque para que no se me confundan y no me hagan un gran desorden también, porque si no entienden, no van a acumular puntos, por favor sean claros. Pueden trabajar con lápiz, no hay ningún problema siempre y cuando sean claros. ¿Sí? Entonces, se ven extensos aunque sea solo un caso y creo que un caso sería suficiente para que estén entretenidos 1 hora. Si lo ven despacio, porque lo importante es ir haciéndolo bien, porque recuerden que para un examen hay que concentrarse, enfocarse en esa respuesta, en ese Doctora, procedimiento. ¿Sí, Baker? vamos a tener, necesitamos calculadora. Todavía no lo sé, pero las calculadoras que yo acepto son las científicas. Bien, por cualquier cosa, todavía no he decidido. Lo que no acepto son graficadoras, esas no. Cuando les digo les da risa, pero hay quienes sí tienen o la pueden conseguir prestada, ¿verdad? Pero esas no. En realidad no se necesitan para economía. ¿Algo más? No, porque caras tristes todos. Yo siempre me pego de ustedes. Entonces, ¿alguien más? Este es el momento porque yo ya no los veo. Hasta el martes nos miramos. Si llegan antes, pues, y yo llego antes, empezamos antes. Sin, sin perjudicar a los que lleguen a las 6, ¿verdad? No tendría nada que ver, pero si llegan antes. Aunque no creo que sea mucho lo que pueda llegar antes porque hay mucho tráfico. Tenemos planificado usar el 202 para usar un solo salón. La vez pasada se hizo el examen en el 203, ahí mismo va a ser. No, 202. Hasta el momento yo pedí el 202 porque es más grande para usar uno solo para los dos grupos.
Entonces, si ustedes agilizan el proceso, bueno, la licenciada no lo hace, pero ustedes pueden adelantar, ya saben que es una fila que se deja vacía. Sí, entonces ustedes agilicen eso y tengan desocupados los escritorios. Sí, eso sería, o sea, ¿qué voy a evaluar? Nada que no hayamos visto en clase. Es decir, en temática, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más o no? ¿Ya no tienen dudas? Que va a empezar su otro curso. Creo que ahí estamos bien, licenciada. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces, Doctora, perdón. no tengo pena. Entonces, lo dejamos acá. Los veo el martes para el examen. No, traten de llegar a tiempo, por favor, para que no les afecte. ¿Sí? Está bien, doctora. Muchas gracias. Por nada, gusto. Nos miramos el martes. Que Sí, nos siga miramos el mejorcita. martes. Muchas gracias, Augusto. Buenas noches, licenciado. Gracias, feliz noche, descansen. Si tienen algún espacio, también es bueno descansar. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Eduardo. Dios. Muchas gracias, Alicia.